Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en qué horario estén viendo el video. Vamos a empezar esta semana 6 de contingencia. Vamos a ver el siguiente tema, que es ángulos de elevación y depresión. En sí lo que vamos a estar trabajando es el mismo tema que ya trabajamos la semana antepasada de la resolución de triángulos rectángulos. Si ustedes realmente aprendieron a resolver los triángulos rectángulos, pues esto nada más es aplicar los problemas de la vida cotidiana, pero antes de ver los problemas necesitamos ver qué es un ángulo de elevación y qué es un ángulo de depresión. Para eso necesitamos conocer unas pequeñas definiciones y saber cómo interpretar un ángulo de elevación y de depresión. Tenemos aquí unas definiciones básicas, que es la línea de visión, mejor conocida como la visual. Nosotros mostramos aquí que la visual es una línea que va desde el ojo del observador hasta el objeto de interés. La línea horizontal, ustedes saben cuál es la línea horizontal, es la línea paralela a la superficie. Bien, tenemos que vamos a empezar con el ángulo de elevación. El ángulo de elevación es el ángulo que se forma entre la visual de un observador, es decir, la línea de división de un observador que mira hacia arriba o que observa hacia arriba de la horizontal. Y aquí tenemos una pequeña imagen. Vean cómo esta persona está observando a este objeto, en este caso es este objeto. Esta línea que representa es la visual y tiene una horizontal que está formando lo que es un ángulo de elevación, porque la vista está hacia arriba. En un triángulo rectángulo, lo que va a pasar es de que se va a formar lo que es un triángulo rectángulo, vaya la redundancia. ¿Y cómo se formaría ese triángulo rectángulo? Lo vamos a ver un poquitito más adelante, para pasar con la siguiente definición. El ángulo de depresión. El ángulo de depresión es el ángulo que se forma entre la visual de un observador que mira o que observa hacia abajo de la horizontal. Y aquí está otra imagen. Vean cómo este observador tiene la vista hacia la parte de abajo, tiene la línea horizontal y forma un ángulo de depresión. Cuando se observa hacia abajo, tiene un ángulo de depresión, y si observar hacia arriba, tendría un ángulo de elevación. Imagínense que ustedes, ahora sí, en este ejemplo podemos visualizar lo que es un triángulo rectángulo. Tienen este triángulo rectángulo que estoy formando acá. Yo nada más voy a requerir estos datos. Estos datos son los que voy a requerir, lo que son los ángulos y posteriormente los lados. Pero nos vamos a basar ya sea en el ángulo de depresión o en el ángulo de elevación, dependiendo del problema. Entonces, vamos con la siguiente nota. La siguiente nota nos dice que el ángulo de elevación siempre es igual al ángulo de depresión. Y aquí tenemos una imagen todavía más clara. Quiere decir que si este ángulo de depresión vale 50 grados, este ángulo de elevación también va a valer 50 grados. Lo que tenemos que recordar es las rectas paralelas cortadas por una transversal. Recuerden que si ustedes tienen este ángulo que es de depresión porque está hacia abajo, sería lo mismo que este ángulo que está hacia arriba. Entonces por eso dice que un ángulo de elevación y de depresión es lo mismo. Ahora imagínense que en esta figura formamos un triángulo rectángulo. Yo nada más me tengo que basar en estos ángulos, estos. Entonces, si yo ya sé que este ángulo
vale 50. ¿Cuál de los dos va a valer también 50? Si nos basamos en este tema de rectas paralelas cortadas por una transversal, este ángulo es el mismo que este. Entonces ya tendríamos dos ángulos porque este valdría 90. Y por lógica, los tres me tienen que dar 180, este valdría 40. Y dense cuenta que entre esta línea horizontal y entre esta forma otro ángulo de 90 grados. Entonces, si es entendible bien lo que es un ángulo de depresión, un ángulo de elevación, podemos ya irnos a lo que son problemas de aplicación. Y vamos con el primer problema. Recuerden esto, muy importante. El ángulo de elevación y de depresión siempre va a ser el mismo. Acuérdense de las rectas paralelas cortadas por una transversal, que va a ser básico para ir encontrando los ángulos. Vamos con el primer problema. Dice que una cámara de video está instalada en un edificio de 46 metros de altura. La persona que monitorea la cámara está filmando un helicóptero que está a punto de despegar. Si el ángulo de depresión de la cámara es de 53.25 grados, ¿a qué distancia se encuentra el helicóptero del edificio? Hay que hacer sus pequeños dibujos para poder interpretar esto, porque si hacen un dibujo que está erróneo, pues todo va a estar completamente mal. Yo esta imagen pues ya la tengo aquí. Este sería nuestro edificio. Aquí estaría la cámara. Y está formando un ángulo de depresión porque está hacia abajo. Aquí mismo lo dice. Está firmando un ángulo de depresión de 53.25 grados. Y nos pide encontrar este dato, este valor de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues yo necesito conocer los valores del triángulo rectángulo, lo que está dentro. Para eso voy a hacer uso de este valor, de este ángulo. Entonces, antes de empezar, pues vamos a colocar nuestros datos y algo muy importante. Vamos a seguir utilizando las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. ¿Qué datos tenemos? Para poder hacer esto necesitamos primero saber quién es A, quién es B y quién es C. Eso ya lo sabemos hacer. Yo nada más se lo recuerdo para que sea la base para saber quién es el cateto opuesto, el cateto adyacente. Imagínense que yo me baso en el ángulo A o me baso en el ángulo B. En cualquiera de los dos se pueden estar basando, en el A o en el B. Yo me quiero basar en este ángulo A. Si me baso en este ángulo A, yo sé que este va a ser mi cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, seguimos trabajando con este ángulo de depresión. Ahorita se van a dar cuenta, como este ángulo de depresión, y lo vimos hace ratito, estamos formando líneas o rectas paralelas cortadas por una transversal. Es como si fuera este ángulo y es el mismo que este otro. Entonces, como si estuviéramos en clase, ¿cuál es el ángulo que vale también 53.25? Pues este ángulo A. Entonces yo ya voy a tener los datos. ¿Por qué? Yo ya sé que este vale 90 grados, 53.25 y 36.75. Recuerden que entre estos tres nos tiene que dar los 180 grados. Ustedes ya saben utilizar todas las funciones trigonométricas. Entonces, pues ya no necesitamos explicar cómo sacar esos ángulos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestros datos donde corresponde. El ángulo A vale 53.25, es el que tenemos acá. El ángulo B 36.75 y el ángulo C que vale 90, que es este. Este ejercicio es muy sencillo porque solamente me está pidiendo
el valor de x, nada más eso. Pero necesitamos colocar todos los datos para saber qué es lo que me está pidiendo. Yo sé que el lado A, que es este, vale 46 metros. Ahora, una vez que ya tengo esos datos colocados, ¿qué es lo que me está faltando y qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo, en este caso, la distancia que se encuentra el helicóptero del edificio. Entonces me está pidiendo el cateto adyacente. Para eso, yo ya les coloqué quién es el cateto opuesto. El cateto opuesto sabemos que es 46. El cateto adyacente, pues no sabemos quién es, pero es el lado B. Y la hipotenusa es el lado C. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Nada más el ejercicio me está pidiendo solamente el cateto adyacente, solamente eso. Y para eso necesito escoger una de estas tres funciones trigonométricas. Como yo ya tengo un cateto y me falta otro cateto, puedo hacer uso de la función tangente. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los problemas, una de las funciones trigonométricas básicas para la resolución de un problema es tangente. Obviamente, si nos hace falta un cateto, si nos hiciera falta la hipotenusa, podemos hacer uso de seno o coseno dependiendo del dato que tengamos. Yo voy a hacer uso de la tangente. Yo ya sé que el cateto opuesto vale 46. Sustituyendo, y como me estoy basando en el ángulo A vale 53.25 grados. Y voy a hacer mi pequeño despeje. El cateto adyacente está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y quiere decir que cateto adyacente por tangente de 53.25 igual a 46. Y aquí seguimos despejando. La tangente de 53.25 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces ya tenemos que 46 sobre tangente de 53.25 nos va a dar un resultado de 34.3498 metros. Quiere decir que este es el resultado que estábamos buscando. Este es el resultado, o la distancia que hay del edificio al helicóptero. Como nada más me está pidiendo ese dato, pues no es necesario encontrar la hipotenusa. En algunos otros problemas